El Señor les bendiga. Muy buenas noches. Ya lección o lectura 45, la praxis del consejo. Y aquí, bueno, vamos a ver en Proverbios 12:18 que la lengua de los sabios es medicina. Y ahorita nos vamos a ver por qué, ¿verdad? Este tipo de proverbios, por qué es medicina. Y también en 15:23, y qué buena es la palabra oportuna. Ahí nos vamos a encontrar de repente con algunas participaciones de nuestros aconsejados o de las personas que estamos asesorando, que les falta mucho practicar la asertividad. La asertividad tiene que ver con cuestiones oportunas. Ser asertivo es que busque el momento indicado, la hora indicada, el día indicado para poder decir, para poder hablar, y todo eso tiene que ver con lo oportuno. Dios nunca llega antes, ni nunca llega después, ¿verdad? Entonces puede usar tu vida, puede usar mi vida para poder llegar con una palabra oportuna en el momento indicado, en el momento preciso, para la persona con la que vamos a platicar. En la Biblia la sabiduría se registra en forma especial, aunque no exclusiva, en la literatura de sabiduría, la cual a su vez es testimonio de la práctica de los sabios y de las sabias de Israel, que esto pues lo vimos en el primer módulo de este segundo semestre. Vamos a observar, por ejemplo, que los dos versos que hemos escogido ahorita para poder introducir la clase, pues nos hablan de la importancia que tiene que ver con el consejo, ¿verdad? Que es sumamente importante. El tipo de comunicación que define al aconsejar puede ser de veras sanador o terapéutico, puede ser como medicina, y el arte, porque a final de cuentas eso es lo que hacemos, es un arte aconsejar, ya que consiste en el uso apropiado de la palabra y por lo tanto también del silencio. Una persona que trabaja en una empresa, imagina, no sé, la primera empresa que se te venga a la mente. A mí se me viene de repente, por decir, aquí se produce mucho aguacate y hay muchísimas empacadoras, y un alto porcentaje de la ciudad y sus alrededores viven de este producto, de este fruto del aguacate. Entonces, el aguacate tiene todo un proceso, todo el año trabajan en las huertas, todo el año están, de que no están cosechando, están regando, bueno, tiene todo un proceso, el aguacate, y en un día, en una revelación, en una búsqueda de las cosas de Dios, me comienza a ministrar haciéndome este tipo de preguntas el Espíritu Santo. Hablándome de las empresas, y se me vino a mí de repente esta parte del aguacate, que somos famosos por el aguacate a nivel mundial, y me dice, a final de cuentas, si te fijas, todo el propósito, el objetivo de cuidar esa planta, de regarla, a final de cuentas van a vender la fruta, pero el objetivo es dinero. Para que se pueda ver resultados en todo eso, es que haya dinero. Si hay dinero, lograron el objetivo. Si no hay dinero, no les va a alcanzar para volver otra vez a invertir en la huerta, para volverla a hacer producir. Y en el trabajo, porque esto me ministraba el Espíritu Santo, porque yo estaba pasando un momento de crisis económica muy fuerte. Y de repente me sentía como Asaf, ¿verdad? En el Salmo 40, el Salmo 73, donde dice Asaf: por poco y resbalan mis pies, porque tuve envidia de los impíos, porque ves que les va bien, ves que prosperan, ves que andan de pecadores, ves que no se arrepienten, y de repente tú dices: y yo que hago las cosas de Dios, y yo que me quiero portar bien, y yo que estoy tratando con las familias, con las personas, y no, como que no ves de repente, ¿verdad? La de nosotros,
pero entiendo que es un proceso de fidelidad, de lealtad por el cual vamos nosotros a ser sometidos. Y me ministraba a Dios con esto. Espero y a lo mejor en algún momento puedas ser tú también ministrado de esta forma. Me dice, las empresas a final de cuentas tienen un producto, o sea, algo tienen que lanzar, tienen que vender para que a final de cuentas genere resultados, hablando de la economía. El trabajo que tú haces, que es mi empresa, me dice, es que trabajas con las personas. Tú tomas a una persona, la acompañas, tomas a una familia, la acompañas, tomas a una congregación, la pastoreas, pero el trato es con seres humanos y ahí se necesita arte. Porque después de un acompañamiento, a mí me ha tocado descolgar literalmente personas que se quisieron ahorcar y que ya están inconscientes. Y que llegué en el momento indicado y tumbé la puerta y pude entrar y con aquella valentía que yo sabía en la madrugada y logramos quitar a esa persona de eso y hoy veo a la persona, por decir, cuando yo la quité de ahí, era una mujer y estaba embarazada, por eso se quería suicidar, porque no quería decirle a la familia, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Y hoy la veo, la niña ya debe tener como unos 5 o 6 años, y me ministra esta parte. Nunca vamos a ser tan plenamente conscientes de la manera que podemos influir en la vida de las personas. ¿Cuánto puede costar una vida? Y ahí es cuando me ministra el Espíritu Santo, ahora con estas preguntas, le digo, pues no tiene precio. Entonces, lo que has hecho, me dice, no tiene precio. Una vez me llega una persona y me dice, yo vengo a ver al terapeuta, yo no quiero saber nada del pastor, y comienza, ok, pásele, siéntese, vamos a ver. Y ya entre la charla me dice, no, pues yo soy un adorador del diablo y que ustedes piensan que, ok, vamos a hablar de cuestiones religiosas para yo también sacar no, pues nada más quería que usted supiera que no le da miedo que yo soy un adorador del diablo, me decía. No, le digo, porque pues eso no me intimida, le digo. Y entonces ya conforme fueron pasando las semanas, creo que estábamos en la semana 7, se reconcilia su matrimonio porque él tenía bares, vendía droga, o sea, no, hombre, era una perdición este hombre. Y a final de cuentas se reconcilia con su matrimonio, ¿verdad? Porque estaban separados cuando llegaron a las primeras sesiones. Ya después estuve atendiéndolos a los dos. Y una de las reflexiones que yo le hice al último, le dije, porque era un hombre con dinero, pues era un hombre pudiente en la sociedad, me hacía saber que él era más rico que yo. Y yo le decía, no, le digo, pues, no es con modo de quererte hacer sentir mal, pero pues la verdad, soy más rico que tú, le decía. Y ahí comienza, ¿no? Como estas partes egoicas, de repente le seguí un poco el juego y ya me dice, ¿y por qué usted dice que es más rico que yo? Y le digo, pues dime cuánto tienes, dime lo que has logrado, dime lo que generas en una semana. Y ya me habló de muchos pesos. Y ya cuando me pregunta a mí, le pregunto yo, ¿cuánto vale la reconciliación de tu esposa contigo? Se queda. Ponle precio, ¿cuánto vale? Si yo, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar una sesión para que yo te atendiera? Y me dijo, lo que me cobre. Ponle precio. ¿Cuánto vale? Y al quedarse en silencio le dije, ¿te das cuenta que soy más rico que tú? Mi riqueza no consiste en los bienes materiales o atesorar bienes materiales.
La tuya sí, y esa es pobreza, porque hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y llevo esto a la reflexión para que con estos versículos que dábamos inicio, a veces la forma en la que vamos a influir nosotros en las personas no tiene precio. El oficio de la consejería familiar es algo completamente apasionante, porque a veces atiendes de madrugada, a veces atiendes de mañana, a veces tienes que dejar el alimento para atender, porque son cuestiones a veces de emergencia. En la pandemia teníamos que andar en las calles, teníamos que andar visitando a las personas, me llegaron a parar los policías, que qué tenía yo que andar haciendo en la casa, si era quédate en casa, y ya cuando les mostraba, pues yo soy un agente de salud también, soy yo trabajo la salud espiritual. No, pase, y ya me daban paso pero yo iba a atender a las ovejas, ¿verdad? El trabajo que nos ha encomendado nuestro Padre. Porque si tú tienes en poco la palabra que pueda salir de tus labios, entonces no está el Espíritu Santo en ti. Pero cuando tú comienzas a esta praxis del consejero, que comienzas a dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida, cuando menos acuerdes, no vas a ser tú el que habla, sino que va a ser el Espíritu de Dios, dándole la palabra en el momento indicado, las palabras correctas, en el día, agendado por Dios, y aquellas personas van a reconocer, ¿verdad? Algunas cosas que les van a cambiar la manera de vivir, que les van a cambiar la forma de decidir. Por una parte, fíjense que nosotros, sí debemos reconocer que la búsqueda de la sabiduría es un fenómeno humano universal y fácilmente, suele ser documentable. Por otra parte, en la tradición judeocristiana encontramos ciertas características únicas. Una que tiene que ver con el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Si nosotros, le tememos al Señor, no porque nos intimide, no porque nos dé miedo, pero si tenemos un respeto hacia Él, somos sabios. La sabiduría se conecta con la santidad y la justicia en el marco del pacto. La sabiduría es también una forma especial de hacer nosotros teología, que va centrada en la experiencia humana, concentrada en sus desafíos, en sus luchas, en la vista a la luz de la voluntad e instrucción divina. Es por eso que trabajar con las personas es todo un arte. Estamos desarrollando nosotros día con día nuevas estrategias, estamos desarrollando nuevas metodologías, estamos como reinventándonos mes tras mes, año tras año, en el trabajo que nosotros habremos de estar llevando a cabo con las personas. La verdad, no sé qué tantas, hoy me hacía una pregunta a mi hija, salimos por un momento a caminar y andábamos con ella y me dice, papá, dice, ¿y a cuántas personas tú has atendido? Y me dejó, así como en shock. Y le digo, uy, mamacita, le digo, no te sé contestar esa pregunta. Pero sé que, o sea, es Dios, eso es el Espíritu de Dios a través de ella, llevándome a una reflexión o sacándome de un estadio mental en el cual yo estaba y usando los labios, de mi hija para, llegando la palabra de manera oportuna, en el momento oportuno para desvincularte de repente en algunas cosas que te estaban así como atando, como posesionando. Entonces, la palabra asertiva, es algo que vamos a estar nosotros practicando cada vez más al momento de estar, desarrollando esta praxis. En este trabajo práctico y teórico sobre la consejería familiar, vamos a buscar en estos momentos demostrar que este ministerio es una forma especial de la búsqueda de la sabiduría. Es decir, vamos a nosotros a comprender de una manera adecuada la situación en la que estamos presente y vamos a reconocer el camino hacia una vida mejor.
tomar las decisiones más saludables y saber vivir bien en comunidad. Las implicaciones de tal demostración son importantes, como notamos a continuación en estas partes que les voy a hablar. Les voy a recordar un poco de lo que tiene que ver con el cura almas, pero aquí tocando el punto de vista, del punto de la lectura del presente, les recuerdo de estos 3 presentes por los cuales las personas viven y que a veces no están en el presente. Uno es el presente pasado, están en el hoy, pero conectados a lo que pasó. Y constantemente están trayendo el pasado al presente y eso le genera al paciente ansiedad. Hay el presente futuro. Estoy en el presente, pero pensando en lo que habrá de pasar, preocupado, de repente angustiado, entristecido, no tengo, no he logrado, no he hecho, y en el futuro, y por lo tanto no vive el presente. Eso les ocasiona depresión. Y cuando la persona practica la salud mental, la consejería, el acompañamiento a través de todas estas herramientas que tenemos en las clases y los libros, la Biblia, la escritura, o sea, todo lo que podemos nosotros echar mano de ello, vamos desarrollando una praxis en la cual desarrollamos cierta habilidad para hacer centrar a la persona en el presente. Voy aquí de esta forma. Primero, la práctica de la consejería es mucho más antigua de la psicoterapia. Se habla de que los sabios consejeros en Israel y antes de ellos, hablando en Egipto, China, India, etcétera, ejercieron la labor. Estos hombres, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los curaalmas y que luego más adelante hablábamos de los hachamín, que eran los sabios de Israel y que había hachamines en Babilonia, en la India, en el Oriente, en el Occidente, pero sabían reconocer que no había chamines mejores que los de Israel. Por lo tanto, el consejo pastoral es una mera rama de la psicoterapia contemporánea, no es una mera rama de la psicoterapia contemporánea, sino un ministerio especial del cuidado pastoral. Y a veces, tristemente, en la pastoral, no hay como una actualización de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a la congregación que estamos nosotros pastoreando. Segundo, el foco principal de atención en la consejería familiar es la sabiduría entendida como inteligencia espiritual. Que esto de la inteligencia espiritual en los módulos delante, los vamos a ir aterrizando de manera que ustedes puedan tener una proyección cada vez más grande, cada vez más fuerte en sus vidas, porque cuando hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de la trascendencia, hablamos de lo intangible, hablamos de trascender, hablamos de salir del falso yo. Y bueno, dice aquí entre paréntesis, saber cómo vivir a la luz de la voluntad de Dios, o sea, que no se ocupa solamente de una salud mental y emocional, porque eso a final de cuentas está en nuestra psique, está en este cuerpo. Y cuando hablamos de inteligencia espiritual, pues es que salimos nosotros fuera, estamos en otras dimensiones. Todavía estamos en este cuerpo, pero encontramos la ruta, la estrategia, la guía, la instrucción por el Espíritu Santo para poder llegar a estos niveles de comprensión. Tercero, el consejo pastoral puede definirse en un ministerio psicoespiritual. Por eso la formación que ustedes están teniendo es una psicoterapia, es un trabajo psicoespiritual, porque enfoca la relación entre la psique y la experiencia y la conducta mental y la emocional. Es por eso que tenemos que de repente tratar muchas lecturas y meterlos a la investigación para que ustedes cada vez desarrollen una mejor práctica del consejo. Y el espíritu como dimensiones inseparables del ser humano en su búsqueda de sabiduría
es la búsqueda necesaria frente a situaciones de desorientación, de conflicto, de crisis, de trauma, de pérdida, pero todo por cual nuestros objetivos son los siguientes como consejeros. Identificar las características principales del acompañamiento como consejería y pastoral. 2, apreciar las competencias necesarias para la práctica del consejo. 3, desarrollar destrezas de consejería como forma especial del acompañamiento que nosotros vamos. Aquí enfocamos mucho esto a la pastoral, porque hablábamos unas semanas atrás de que íbamos a tocar puntos y que a partir de ahora íbamos a hablar de la consejería pastoral, que íbamos a hablar del cura almas, que íbamos a hablar de los achamines, que íbamos a hablar del consejo, y es por eso que, porque es una clase con más versículos de la Biblia, lo enfocamos un poco más a la pastoral, pero a final de cuentas, el trabajo de nosotros como consejeros familiares es pastorear gente, es acompañar personas. Nos metemos a la praxis del ejercicio número 1 de la consejería. Y por decir aquí ponemos un ejemplo, el relato de Lucas 24 del 13 al 35 de Jesús y los discípulos que iban rumbo a Emaús. No, yo quiero pensar que ustedes se dieron un tiempo para poder desarrollar esta lectura, ya que esta lectura se puede considerar como paradigma de acompañamiento pastoral frente a una situación de crisis. Y es importante que cuando nosotros leamos la escritura, que no solamente nos vayamos leyendo y leyendo y leyendo, sino que ya con las herramientas que ustedes tienen hasta este tiempo, hasta este momento, puedan identificar la narrativa, ¿verdad? Puedan identificar esos momentos impresionantes. Por decir aquí, en esta narrativa, el número 1 es la conexión personal caracterizada por respeto y apertura, ¿verdad? En el número 2, el diálogo en búsqueda de la claridad en la relación de la situación de la pérdida. Recordemos aquellos hombres, Jerusalén en la parte alta, Emaús en la parte baja, que tiene un significado espiritual muy fuerte, porque cuando la gente comienza a alejarse de Jerusalén, o sea, de Dios, comienza a descender, se comienza a alejar, deja de estar en las alturas, deja de buscar su presencia. Entonces, Emaús, podríamos tener un significado, entendiendo la narrativa, como la lejanía. De repente, vamos a recordar un poco los versículos donde van ellos en la charla y cómo van ellos en una situación de pérdida. Y lo mataron y te acuerdas y tanto que nos decía y que él era el Mesías y que él era el Salvador y iban en aquella situación de pérdida, en aquella palabrería, porque muchas veces la gente que vamos a acompañar de esta manera se va a encontrar. En el número 3, una nueva percepción en la toma de decisión. Bueno, cuando se acerca a Jesús, la importancia no es que nosotros seamos Jesús, pero sí nos va a usar a nosotros Jesús para poder llegar a esas personas que están teniendo una descendencia, o sea, que están, no están subiendo, sino que están descendiendo, se están alejando, se están perdiendo. Y entonces cuando llegamos nosotros en esa representación de Cristo usando nuestras vidas a través del Espíritu Santo, cambiamos la percepción del entorno de las personas y los llevamos a que tomen una decisión diferente. Los reorientamos para que ellos puedan, los reorientamos no tanto porque seamos nosotros, pero sí porque es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestra palabra, en nuestra boca, en nuestro ser, transmitiendo su voluntad, como lo hizo en este momento cuando se les aparece ahí, que iban rumbo a Emaús y hasta que se fue, hombre, no sentías como ese calor, como que algo, y pues se dieron cuenta que era Jesús, que había resucitado. Entonces, cuando llega la esperanza a las personas, les pasa lo que les pasó a ellos
a estos hombres que iban rumbo a Maús. Les cambia la perspectiva. Se retractan de aquella pérdida por la cual estaban sufriendo tanto. A veces es que la gente se identifica tanto con la deuda que sufre. A veces que la gente se identifica tanto con los bienes materiales que sufre. A veces que la gente se identifica tanto con el éxito que sufre. Y ahí es nuestro trabajo, nuestra labor poder entrar, poder ingresar a estas personas, pues para poderlas llevar a un cambio. Si exploramos sobre la praxis aquí del consejo, les propongo una definición sencilla en la consejería familiar, ya que es una manera especial de acompañar o caminar junto a otras personas, individuos, parejas, familias o grupos, quienes enfrentan ciertos desafíos y sus luchas en la vida, con el fin de que discierna el camino más sabio, la luz de Jesucristo y el reino de Dios. Vamos a analizar entonces la definición parte por parte. Una manera especial de acompañar. Es decir, cualquier acompañamiento, conversación, aunque sea efectiva, puede llamarse propiamente consejería. Lo que la caracteriza es la combinación que nosotros podemos hacer a través de estas siguientes prácticas. La A, que es la relación asimétrica. ¿Por qué una relación asimétrica? Porque una de las partes actúa como consejera, como consejero, frente a la necesidad de un asesoramiento o de un consejo para la otra persona. Y ambas están de acuerdo sobre la naturaleza de su relación. Por eso se le considera una relación asimétrica. Y en la B tiene que ver con el proceso de aconsejar. Tiene un tiempo limitado y ocurre en un espacio seguro que garantiza privacidad. Si no tenemos de repente los espacios, si le damos mucho tiempo a las personas, de repente que podemos aventarnos 2, 3 horas, deja de ser un tratamiento terapéutico, porque la gente se va a desahogar tanto que ya no va a regresar la otra semana. Ya no va a estar en su proceso, porque está mucho el paradigma en la sociedad o en la gente como la práctica de la limpia. Voy con el brujo, me hace una limpia, me hace una oración, me quita aquellos malos espíritus y vuelvo otra vez a mi vida, otros 2, 3 meses, un año, y me vuelvo a poner mal y otra vez vuelvo a venir. Entonces, cuando tú escuchas a una persona, hable y hable y hable y hable en un lenguaje descriptivo, porque te está describiendo lo que está pasando, si no tenemos nosotros las herramientas necesarias para poder acompañar a las personas, nos van a ganar la jugada y dejaría entonces de ser una relación asimétrica. Entonces muchas veces el consejero se termina siendo aconsejado porque de repente esa postura toman los aconsejados. En el punto número C, los objetivos específicos de la consejería dependen directamente de la situación de quienes reciben el asesoramiento y se articulan de común acuerdo entre tales personas y quienes las brindan esta consejería. Entonces ya vemos en esta siguiente, en la D, el tipo de relación es dialógico, o sea que la palabra es el medio principal de la comunicación terapéutica, aunque no es exclusiva. Según los casos, bien puede incluirse ciertos símbolos, ritos, etcétera, y a veces también entra aquí la escucha. A veces únicamente por un momento vamos a escuchar con paciencia, pero no con tanta paciencia. Vamos a escuchar con paciencia que aquella persona se desahogue, y más si entra en una catarsis, y en su momento tenemos que saber cómo manejar la situación. No que la situación nos maneje, porque por eso nosotros somos consejeros, ¿verdad? Esta otra, estos puntos ya son como muy repetitivos. El punto 2, caminar junto a otras personas. El punto 3, quienes enfrentan ciertos desafíos y luchas en la vida. El punto 4, con el fin de que disciernan el camino más sabio. Si se fijan,
son cuestiones algo repetidas de lo que estaba ahorita tocando, por eso profundicé un poco más al inicio. Y las 5, a la luz de Jesucristo y el reino de Dios, este sí lo leo, independientemente de las convicciones religiosas, fe o espiritualidad de quienes reciben consejería pastoral, como este hombre que te digo, que me llega y me dice, pues yo soy un adorador del diablo, me dijo, ¿verdad? Las o los consejeros pastorales, tenemos la responsabilidad de practicar y reflexionar sobre el ministerio a partir de tal declaración y compromiso. De hecho, un objetivo no negociable aplicado a nuestra labor que siempre debemos tener presente es la de representar a Cristo con fidelidad y ministrar en su nombre con el poder y la gracia del Espíritu en todas circunstancias sin excepciones. Aquí hago un espacio ahorita para poderles escuchar en algunas de sus participaciones. Cuando nosotros tomamos la consejería familiar como un oficio profesional, ¿qué quiere decir esto? Que estoy invirtiendo en mis estudios, que el día de mañana me voy a titular, que voy a tener una oficina, que voy a estar atendiendo personas y que en su momento voy a cobrarles, voy a pedirles una aportación por los servicios que yo voy a otorgarles a ellos. ¿Por qué? Porque estoy, profesionalizándome y dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Me llega a mí una persona, es un hermano de la iglesia, quiere que yo la atienda en mi consultorio. Está bien, si yo te atiendo en el consultorio te voy a cobrar, le digo. No le hace, yo quiero que me atienda. Ok, te espero tal día, tales horas y ahí nos vemos. Vienen, los atiendo, les doy terapia, termino la sesión y cuando termino la decisión les digo, ¿me permites hacer una oración por ti? Porque al paciente tenemos que enseñarle que identifique que cuando nosotros oramos y provocamos que un milagro pase en la vida de ellos, no se lo estamos cobrando. Por eso cerramos la sesión. Bueno, hasta aquí, este es el costo, el pago que tiene por el tiempo que te he atendido, pero de aquí en adelante, o sea, ¿quieres que hagamos una oración? Sí, lo que pasa en esa oración es de a gratis, porque eso no lo cobramos. Pero el tiempo terapéutico, pues es obvio, porque volvemos a lo mismo. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, aquí surgen las preguntas o los comentarios a través de la praxis del consejero. ¿Qué dicen? Rosaura, ¿qué nos comentas? Yo tengo una duda. Dímela para ampliártela. En cuanto al tiempo que se le da al aconsejado, a mí se me hace sumamente difícil establecer una hora de tiempo porque no sé cómo cortar o cómo delimitar ese tiempo, ¿no? El decir, bueno, son 50 minutos o es una hora, ¿no? Precisamente para que no suceda lo que comentabas sobre que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no se sigue con la terapia o el proceso o ya no regresan. ¿Cuál es la herramienta que uno puede usar en ese caso? Lo que comentábamos al inicio, que hablábamos de la asertividad, de lo oportuno, las preguntas abiertas que nosotros hacemos van a llevar a la persona a usar un lenguaje descriptivo, porque son preguntas abiertas y te van a describir, a hablar, hablar, hablar. Pero cuando tú haces una pregunta cerrada, ¡pum!, los detienes. Okay. Entonces, para poder finalizar una sesión o para ir aterrizando una sesión, es importante también aprender a hacerles preguntas cerradas donde comienzan ellos ya a aterrizar y por decir un ejercicio o una estrategia
que yo tengo con mis pacientes y que igual me ha funcionado también mucho y los comparto con ustedes. A unos 5 minutos antes de que ya terminamos la sesión, ya le dimos su asignación semanal, ya le explicamos de su tarea en la semana. Ok, nada más, con 2, 3 palabras, dime, ¿qué es lo que te llevas fresco, más claro en estos minutos que hemos charlado? Y a veces son tan objetivos al momento de hablar porque y llevan una frescura en el pensamiento, y eso es importante que lo anotes. Porque ahí, dos columnas en tus apuntes. Una que son las tareas, las asignaciones que le vas a dejar, y otra que vas a escribir qué aprendió ese día tu paciente. Entonces ya cuando tú haces tu anotación de qué aprendí, imagínate que ya tienes 7 semanas con él o con ella. Y tú comienzas a revisar las tareas, tú comienzas a revisar lo que ha aprendido. Y ya cuando estamos para dar de alta a un paciente, hacemos como una pequeña reestructuración. Te recuerdas que cuando tú llegaste con este problema, traías este pensamiento, y en la primera semana me decías que habías aprendido, y esto, no hombre, es a veces la gente se emociona tanto de escuchar eso, que a veces hasta llora, porque la gente le agarra amor a vivir. La gente cambia su percepción porque somos transformadores en la sociedad. Dios usa nuestras vidas. Entonces aquí, pues, algo que te digo, que les puede ayudar mucho es a entender esta parte importante de las preguntas abiertas, de las preguntas cerradas, las preguntas abiertas para que se dé el diálogo, para que de repente la persona está como que no quiere participar. Entonces, cuando aprendemos a hacer las preguntas de esta manera, la persona se entra al diálogo. Pero también, si ya no lo puedes parar, es importante que tengas ese reloj o algo que te esté avisando, o algo que él se dé cuenta o que ella se dé cuenta, porque imagínate, tengo una sesión a las 11 y tengo una sesión a las 12 y tengo una sesión a la 1, y si me atraso con el primero, los demás ahí están en la sala esperando el turno de ellos. Entonces hay que aprender. Esta es una estrategia. Hay más, Rosaura, pero ahorita la que más se me viene es aprender a hacer preguntas cerradas, y ya con eso como que lo vas expresando. ¿Podrías decirme un ejemplo de una pregunta cerrada? Ajá. Por decir, cuando tú tienes al aconsejado en la primera sesión, le explicas, porque también creo que les envío una hoja donde ellos tienen que firmar que están de Sí. acuerdo en eso. Ok. Donde las sesiones son de 50 minutos. Sí, eso ¿Verdad? es lo que vi, sí. Ok, entonces cuando ellos están así de repente muy desplayados, dependiendo de lo que ellos te estén diciendo o hablando, sí es importante de repente pararlos, pero bueno, ¿y aquí qué piensas hacer? El lenguaje descriptivo es lo que ellos usan para estarte describiendo aquellos acontecimientos. Algo que te va a ayudar, tiene que ver con lo que estás escuchando. Por decir, una mujer que está hablando que su marido y que sufre mucho y que la golpea y que ya no soporta y entró en catarsis y está narrando y cómo ha sufrido y está bien que la dejes unos minutos para que se desahogue. Pero en este trabajo también aprender a meter a las personas a un lenguaje proyectivo, en el cual, bueno, y a pesar de esta situación, ahora ¿qué piensas hacer? ¿Cómo te ves de aquí en 1 año? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Entonces ya la persona le corta un poco a la catarsis y la metes a que piense, porque al final de cuentas eso es lo que va a llevar a un cambio a la persona, a que reflexione.
Si tú le dices qué hay que hacer, mira, aquí tienes que hacer esto, no se va a lograr mucho en el trabajo. Pero si tú comienzas a que la persona comience a visualizarse, comience a proyectarse, entonces cuando ellos terminan, hoy teníamos una sesión de coaching, a unas personas que están evaluando para hacerse coach, y una de las que se están evaluando, recuerdo que con su coachee que estaba haciendo ese trabajo, me impactó porque cuando el coachee llega y le está dando aquella sesión, al último, cuando ya están por terminar, únicamente la persona, el coach, le hace la pregunta, bueno, ¿y qué aprendiste el día de hoy? Pues yo venía con una expectativa diferente, dice, pero ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer para detener esto que me está pasando. Entonces, eso, llevar a la gente a la reflexión. Porque si tú les dices qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer, en algunos momentos se vale, pues, porque está de repente la persona muy en una situación algo compleja, pero no todo el tiempo va a ser así. Entonces, una estrategia, Rosaura, es también como observar qué es lo que, cuál es la catarsis, cuál es lo que está sintiéndose víctima y a través, bueno, y hasta cuándo vas a seguir con este dolor. Ok. Como si están tus hijos, dependiendo de ti, ¿qué le espera a tus hijos? ¿Qué vas a hacer? Porque ellos te necesitan. Y algo así, más o menos. Sí, muchas gracias. Gracias. Ok, Rosaura. Pastora Tabita, adelante. Saludos, pastor, a todos. Qué interesante. Bueno, estoy aprendiendo. Aquí una pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede uno volverse más enfocado en cómo hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué libro a lo mejor nos recomienda o qué herramientas para poder tener más estrategias? Porque creo que sí es muy importante el tipo de preguntas que uno hace correctas para llevar a la gente a que tenga esas respuestas. Y esto que usted está diciendo tiene que ver con los versículos que leímos al principio. Ajá. Decir la palabra correcta en el momento correcto, Exacto. que tiene que ver con una asertividad que vamos desarrollando nosotros. En el coach les compartimos un PDF para que el arte de hacer preguntas, yo ahorita, ahorita terminando la clase lo voy a cargar en el grupo, se los mando ahí a ustedes, porque pues esa es una herramienta buena. Hay otros más libros, pero bueno, ahorita con que puedan leer ese y darse una idea de lo sabio que tiene que ver con las preguntas, en qué momento hacer una pregunta abierta, en qué momento hacer una pregunta cerrada, porque así como lo decía Rosa ahora hace rato, de repente las personas hablan y luego uno es que soy hermano y es que la misericordia de Dios y es que sí, pero bueno, también eres profesional y tenemos una ética y hay un documento donde él estuvo de acuerdo y te firmó. Entonces hay que de repente, ya, tranquilo, se te acabó tu tiempo. O darles más tiempo también, pero pues que paguen un poco más. Ok. Y otra pregunta, pastor, por ejemplo, ahorita las terapias, por ejemplo, dentro de la iglesia, si son gente cristiana, ¿cómo se cobran o se cobran ya como un trabajo ya profesional o cómo se realiza? Si yo atiendo a una familia de la iglesia, en la oficina de la iglesia, yo no le cobro absolutamente nada, pero no llevo un diagnóstico, no llevo un historial. Cuando ya voy a llevar un historial, un diagnóstico de alguien, ya sea que es una persona nueva, que veo que Dios me está impulsando para sembrar del tiempo, del conocimiento, de lo que Él me ha dado, lo hago, pero por lo regular, si es ya una persona, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, en la cual
yo voy a invertir tiempo porque hablamos de 50 minutos en sesión, pero esos 50 minutos en sesión, yo les digo a los pacientes, es que yo tengo que preparar la siguiente sesión que voy a estar contigo y van a ser como unas 2 horas de tiempo que yo voy a invertir. O sea, no estás pagando nada más estos 50 minutos, sino que son prácticamente como 3 horas lo que tú estás, por lo que estás colaborando, contribuyendo. Hay personas que yo les he cobrado hasta 1,000 pesos una sesión, personas que les he cobrado hasta 600 pesos, que es la tarifa que nosotros manejamos aquí, en las oficinas por el servicio, pues, de nosotros. Y lo que tiene que ver con personas de la iglesia, yo les cobro 300 pesos el poderlos atender. Pero les hago saber, o sea, les hago saber esto para que ellos también sean conscientes, porque pues luego, y más si vives bien y tienes una calidad de vida, luego dicen, ay, se está haciendo rico con los 300 pesos que le doy a la semana. De repente, pues así piensa a la gente. Por eso es importante como aterrizar a la gente, 300 pesos a la gente, toda la gente que me recomiendan de la iglesia, ese es el precio que yo les pongo. Personas que son fuera de la iglesia o que también con la interpretación que pues la sabiduría que Dios nos ha dado, ¿verdad? Llega una persona y ves que es una persona pudiente, que es una persona del gobierno, o sea, pues no les voy a cobrar eso porque, o sea, ya vienen recomendados, ya saben, yo les pregunto, oye, ¿y te dijeron el costo que tiene la terapia? No, me dijeron, bueno, y ya sé que a esa persona puedo asignar un precio especial, ¿verdad? Porque sé que lo pueden pagar. Así es, pastora, más o menos. Sí, no, gracias, pastor, pues nos está ayudando mucho todas estas dudas que teníamos, ¿verdad? Gracias por contestarlas. Cuando yo inicié la terapia, yo no era psicólogo. Cuando yo comencé a trabajar con las personas, toda mi vida, desde que yo recuerdo, he trabajado con personas, desde que estaba en la secundaria. Por eso me hice de mis negocios muy joven y tenía yo 20 años y tenía gente de 30, de 40 años que eran empleados míos. Entonces todo esto me ha dado habilidades de repente para poder aplicar. Cuando yo comencé a dar terapia, no era psicólogo, tenía experiencia, tenía cursos, tenía capacitaciones, estudié una carrera técnica en psicología básica y ese título fue el que me defendió como por 3 años, yo creo. Pero yo comencé, recuerdo, pidiéndoles una cooperación de 50 pesos hace mucho tiempo atrás. Y hubo mucho, tengo un archivo por aquí así más o menos de alto, de grande, de las personas en aquellos entonces que fueron las primeras personas que yo atendí y las estrategias que utilizaban en aquel entonces. Es por eso que yo les decía en su momento, yo no estudié para ser psicólogo, yo ya era psicólogo, ya era terapeuta. Estudié para que me dieran el título, porque ocupaba ahí ponerlo, porque la gente de repente quiere ver un cochino papel ahí donde esté tu foto y digan que eres una persona capaz. Pero pues bueno, con título, sin título, nosotros podemos desarrollarnos. El papel lo ocupamos para esa gente o para las instituciones que de repente nos lo solicitan, pero realmente lo que va a llevar a una transformación a la gente no es el documento que tienes, sino que es la sabiduría que has aprendido a través de Dios para poder llegar al corazón de las personas. Y por decir, si ustedes van iniciando en todo esto, mi sugerencia, mi recomendación es que si van empezando, que lo pongan como una aportación voluntaria, ¿verdad? Habrá quien te dé más, habrá quien te dé menos, no pasa nada, porque al final de cuentas te estás desarrollando. Ya una vez vas a estar en un punto donde sí vas a poder manejar
cuando yo, hasta el 2000, me parece que fue en el 2018 cuando a mí me dieron mi cédula profesional, ya con la cédula profesional y la inversión económica también que había hecho, dije, no, ahora sí ya tiene un precio. Ahora sí se les va a cobrar tanto. Y de repente hubo personas que me dijeron, no, pues te tardaste, o sea, ¿desde cuándo ya tendrías que haber fijado una cuota, porque son tus servicios? Entonces, bueno, no sé si esto pueda servir, Pastora Tabita. Sí, no, muchísimo, pastor, mucho gracias. Y yo creo que nos ayuda mucho esta clase de respuestas para las dudas que tenía también. Gracias, pastor. Ok, está también por aquí la pastora Leti, no sé si tuviera, pastora Leti, alguna pregunta, comentario. Creo que cerró su cámara. No sé si esté por ahí. No la escuchamos, tiene el micrófono apagado. Buenas noches a todos, bendiciones. Pues yo estaba viendo, por ejemplo, lo de las preguntas cerradas a la hora de para finalizar, como referente o sea, a que se den cuenta de lo que está pasando o cerradas a lo que, ¿cómo podría decir? Como para lo que han avanzado o lo que están viviendo o qué es lo más importante como para que ellos a la hora de cerrar la sesión, que comprendan más lo que está pasando en su vida o que se estabilicen en lo que están, o sea, que ellos se den cuenta de lo que están viviendo realmente, qué es lo que sería más indicado. Ok, una pregunta cerrada, hago un ejemplo, interactúo con usted. ¿Cómo te llamas? Contésteme. Leticia Medina. ¿Tienes frío? No, tengo suerte. Ajá. ¿Se fija? O sea, son preguntas cerradas. Porque no me vas a describir la respuesta. Una pregunta cerrada te va a ser un sí, va a ser un no, o va a ser una palabra, pero y punto. Más sin embargo, por decir, le hago otra pregunta. Y ahorita que usted ha estado ahí en Guadalajara, ¿cómo ha estado el clima estos últimos días? Muy frío. Sí, muy frío, pero platícame un poco más, ¿cómo está el clima ahí? ¿Cómo es tu forma de vivir ahí en Guadalajara con este frío? Pues andar muy abrigado, pues sí, ¿Se cuidar. fija, se fija cómo comienza? Porque son preguntas abiertas, ya comienzas a meterte, a ver qué voy a responder, y en su momento, la pregunta abierta va a llevar a la persona a desplayarse. Sí, pero mi pregunta era, qué es más importante? O sea, hablar de la pregunta cerrada cuando ya se va a terminar la sesión sobre el problema o sobre la solución. O sea, una pregunta cerrada sobre una solución, como decía usted, ¿y qué piensas hacer? Pero ¿qué sería más indicado? Era mi pregunta. Bueno, es que ¿y qué piensas hacer? No sería una pregunta cerrada. Bueno, no sé, algo Sigue así. siendo es que todas las preguntas, que inviten a la persona al diálogo van a ser abiertas, todas. Las preguntas cerradas, un sí, un no, bueno, ya está, o sea, estás queriendo calmar porque ya estás viendo el reloj y estás como yo ahorita también estoy viendo el reloj y ya son las 9 y entonces debo de buscar la manera de concluir la clase, y bueno, ¿y qué piensas hacer? Y ya como que lo voy aterrizando. ¿Cómo te sientes? No, pues que más tranquilo. Y ahí ya lo vas calmando, lo vas calmando. Una, porque pues tú sabes que ya tienes a la otra persona tal vez esperándote allá afuera. Otra, pues si no tienes compromiso de que alguien más te esté esperando y por lo regular siempre lo que es la primer sesión
no agendo paciente después de, por si yo voy a atender a un paciente por primera vez y lo voy a atender a las 10, no agendo paciente a las 11. Porque sé que siempre los pacientes de primera vez les voy a explicar, no saben cómo se trata, la metodología, el trabajo. Entonces ya para la segunda sesión ya saben que es un tiempo y que hay personas que me están esperando allá afuera. O simplemente tengo cosas que hacer, o sea, no tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos a las personas, únicamente fue tu tiempo y punto. Y bueno, aquí regresando a la respuesta, aquí básicamente, a Pastora Leti, con lo que le explicaba hace un momento a Rosaura, puedes hacer una pregunta cerrada acerca de lo que te está diciendo la persona. Y recuerdo, es pregunta cerrada porque te va a contestar un sí, te va a contestar un no, te va a contestar con una o dos palabras, punto. Por eso es pregunta cerrada. Si haces preguntas que van a llevar al diálogo, o sea, terminan esas preguntas siendo preguntas abiertas. Gracias, pastor. Ok, Pastora Leti. Mari, no sé si estás por ahí, y quieras dar alguna aportación en lo que voy metiéndolos ahorita tantito a crisis. Adelante, Mari. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Sí, te con escucho. relación a las preguntas, sí es importante medir los tiempos, y aquí me llama mucho la atención en el inicio de la lectura donde dice Proverbios 12:18, y escuchándolo a usted, dice, la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo se va el tiempo rapidísimo al estarlo escuchando? A diferencia de cuando uno escucha, digamos, muchas quejas o esas cosas, como que ya quiere que cambie de temas, ¿sí? Pero dice aquí en Proverbios 15:23, y qué buena es la palabra oportuna. Entonces, mientras la persona está ahí haciendo su catarsis, estar pidiendo en oración que nos dé Dios sabiduría para darle precisamente esta palabra oportuna. Aquí también en donde leía de la praxis de la Consejería del Ejercicio 1, dice que es el acompañamiento pastoral frente a una situación de crisis. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a estar ayudando. Y bueno, ya al final, si lo permite, hacer esa oración. Ajá. Me parece muy, muy interesante todo lo que usted menciona, incluso que ya era psicólogo antes de recibir el documento, porque dice que Dios le dio, la palabra de Dios dice que nos da talentos. Entonces usted se le facilita muchísimo. A lo mejor a otras personas de pronto por la primera vez se nos complica hablar todo ese tiempo, pero yo lo veo con esa facilidad porque Dios le da esa sabiduría para dirigir, para estar ahí en el puesto que usted tiene. Entonces es una manera muy especial de acompañar esta consejería y caminar con las personas, discipularlas, que superen esos desafíos, esas luchas en su vida, que disciernan, que ellas vayan eligiendo el camino de la sabiduría como una meta y que acepten recibir la ayuda para vivir de una manera más sabia, practicando diariamente con inteligencia
para que puedan elegir entre lo saludable y lo tóxico, entre lo que les va a hacer bien y lo que no. A lo mejor ya ahorita nosotras ya podemos distinguir porque tenemos el Espíritu Santo, pero hay personas que sí les está costando y con ese acompañamiento lo van a lograr. Lo van a lograr porque va a haber un cambio. Así es, y ahí va a estar, Mari, el Espíritu de Dios mientras ustedes lo busquen para que sean usados. Yo escucho ahorita lo que dices y bueno, es confortable escuchar la opinión que das y únicamente pues también poder decir, en su momento cuando iniciamos no era así. Yo, por eso te digo que yo recuerdo las primeras sesiones, los primeros acompañamientos que daba y pues son diferentes. Hoy son más profesionales, hoy son más éticos. El Espíritu Santo ha venido transformando mi vida. Son más experiencias, son más años de vida. Son más golpes de la vida también que nos ha tocado vivir. Entonces todo eso también te va dando más sabiduría. Entonces, pues, no sé, ¿qué edad tienes, Mari? Yo ya voy para 50 años. Para 50 años, pero la forma de vida que tú tienes ahora a los 50 años, no es la misma que tenías hace 10, 15 años. No. Sí. Oh, y otra también, no sé si sea mi percepción, como no te vemos, ¿verdad? No te estamos viendo en la pantalla porque ya me has dicho que no tienes la pantalla para poderse ver, pero por cuestiones de que no te vemos, pues yo escucho tu voz y pues te me figuras como una jovencita, no sé, 35 años. Antes me daba, no sé, siempre batallé mucho con mi voz porque antes me decían que era como niña, o sea, la voz. Entonces llegaba un punto en que no me gustaba hablar. Y mi papá, que en paz descanse, él, bueno, en su intención me ponía a leer oraciones, así el Padre Nuestro, y me decía, ¿y qué aprendiste? Dime, ¿qué entendiste? Dime, porque un día vas a estar hablando delante de las personas y les vas a decir, y yo entre mí decía, ay, hasta cree que yo voy a estar hablando delante de tantas personas, ¿no? Y entonces me gusta mucho la lectura de comprensión y ya al paso de los años también leí a una escritora que se llama Joyce Meyer. Entonces Okay. ella mencionaba que no le gustaba su personalidad. Entonces ya después empecé a decir, bueno, voy a ir aceptando mi voz y ahora ya Ya la pues ya me aceptaste. resigno. Sí, pero ha sido, de que se fue mi papá, ha sido como mayor madurez y ahora sé que estar sola, digamos que entre comillas, no estoy sola porque tengo el Espíritu de Dios, que siempre, el Espíritu Santo, que está conmigo. Así es. Entonces, Y no te va a dejar. no. Ok, Mari, gracias por la aportación. Vamos a ir aterrizando la participación, bueno, la clase de hoy. Y escuchen, por favor, esto que voy a leer. Ahorita vamos a darle también participación a los demás que no han participado. Estudien cuidadosamente el caso siguiente. ¿Por qué te deprimes si eres cristiano? Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado hasta ahora en la consejería familiar, bueno, en lo que hemos hablado es la praxis de la consejería.
Después responda a las preguntas que aparecen al final y realicen una dramatización, ¿verdad? Ya no la vamos a alcanzar a hacer la dramatización, el roleplay, pero bueno, de una manera mejor de ofrecer asesoramiento familiar, escuchen esto. El consejero dice, así que tu problema es la depresión. Veremos qué se puede hacer. El aconsejado, bien, espero encontrar alivio pronto. El consejero, quiero preguntarte primeramente, ¿estás seguro de conocer a Cristo, Jesucristo, como tu Salvador personal? El aconsejado, sí, pastor, he sido cristiano desde pequeñito. El pastor, así que has confiado en Él para el perdón de tus pecados y sabes que Dios es tu Padre Celestial. Así es. El consejero, bien, entonces es importante que como hijo de Dios conozcas y medites en sus promesas. Has procurado entender y memorizar bien las escrituras. Fíjense la ruta que está tomando el consejero cuando tiene que estar atendiendo un problema de depresión, porque por eso va buscando la persona al consejero. El aconsejado dice, conozco muchos pasajes bíblicos de todo corazón, pero no he procurado aprenderme toda la Biblia todavía. El consejero, bueno, quisiera sugerirte que hagas más de eso, dice Pablo en Filipenses, regocijaos en el Señor, siempre de nuevo les digo, regocijaos cuando te venga la depresión, acuérdate de este verso, como cristiano tienes mucho para estar gozoso. A ver, yo pregunto, para reflexión y para discusión, ¿Cómo evalúan ustedes con lo que han venido aprendiendo de las semanas pasadas y también por la experiencia de algunas de ustedes como pastoras? ¿Cómo evalúan ustedes este enfoque de consejería? ¿Qué refleja sobre la actitud del pastor en cuanto a su concepto de la depresión y de la fe y el conocimiento de la escritura y de su manera de ofrecer orientación? Una aportación. ¿Quién me apoya? Ahí sí Yo, Adelante, pensé que se había quedado congelada la pantalla, dije, me quedé sin alumnos. yo me esperé a ver quién decía yo. ¿A qué, Rosaura? A ver, ¿cómo Ok, escuchas? rápido. ¿Qué opino sobre este diálogo? Bueno, creo firmemente que Jesús puede hacer grandes cosas, pero también pienso que parte de nuestra labor es encontrar la raíz del problema que la persona está teniendo en ese momento que le está llevando a la depresión, ¿no? Puede ser pensar mucho en el pasado o estar preocupada por el presente o heridas no sanadas, etcétera. Y después, encontrando la raíz, entonces llevarla paso a paso, ¿verdad? A una sanidad emocional. Por supuesto, con la palabra de Dios. Pero si uno dice, pues no eres cristiano, es como estar juzgando lo que está creyendo la persona o no, tu fe no es lo suficiente y yo creo que no se trata de eso. Creo que somos seres humanos y que al final de cuentas, pues hay problemas y conflictos en el alma que se tienen que resolver de otra manera, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, y bueno, es por eso es importante llevarlos a la reflexión, porque cuando un pastor o una pastora ya no sabe qué hacer, vamos a orar. O necesitas orar. Te hace falta leer la Biblia. Es que por eso te está pasando esto. Pero es obvio por decir, yo voy, o sea, nadie me conoce que soy terapeuta, nadie me conoce que soy profesor, y yo voy de repente, me he hecho mis aventuras, como cuando salgo a otros países que no me conocen, y cuando sé que alguien es consejero o algo, oye, quisiera que me apoyaras, tengo un problema así, así, así. Y me acerco a los pastores.
Pues, pero ellos me ven a mí como que soy una ovejita o como que, y soy una ovejita, pues, pero con conocimiento. Y entonces cuando yo escucho, obviamente me pongo en el papel de aconsejado, no de terapeuta, porque eso a mí me da también para poderme preparar en lo próximo que voy a enseñar, porque al estar escuchando a los pastores cómo guían, cómo aconsejan, cómo asesoran, imagínate, atienden a un profesionista y el profesionista los bota. O sea, no, pues, oye, tú eres más religioso que nada. Y es obvio cuando un pastor se prepara, estudia, se capacita, tiene ética, es profesional en lo que hace, da sus tiempos al léxico, la forma de relacionarse. O sea, es obvio que cuando tú platicas con alguien, la persona dice, no, esta persona sabe lo que me está diciendo. Entonces, por eso traía al diálogo ahorita el ejemplo que les ponía, y ya que más abajo vienen unos ejercicios, aquí está para hacer la retroalimentación, pero vienen unos ejercicios, aquí abajo, en el ejercicio 3, que es poderlos llevar al hacer, al conocer y al ser, ¿verdad? El ejercicio siguiente, competencias clave para el consejero familiar, es para autorreflexión y diálogo. Como ya escucharon el diálogo que leímos hace un momento, considere la lista que sigue de competencias clave en un ministerio de consejería familiar de excelencia de la escala del 1 al 4. El 1 es porque estás en el área de conocimiento necesario. El 2 es porque necesitas un poco de crecimiento en esa área. El 3, porque soy un poco fuerte en esa área. Y el 4, porque es tu área de fortaleza, ¿verdad? Entonces, aquí vas a entrar a las competencias del ser, que es la presencia, vas a entrar a las competencias del saber, que es la comprensión, y vas a entrar a las competencias del hacer, que es la orientación. Y ya por último, otras competencias que de repente no están aquí anotadas, también por aquí las vas a escribir. Y como conclusión, podríamos decir, invitarles a que estudien estos casos y consideren las siguientes preguntas. ¿Cómo responderías frente a la situación de tales preguntas y cómo justificarías pastoralmente y teológicamente tu respuesta? ¿Cómo ayudarías por medio del consejo pastoral o como consejero? ¿Qué metas podría alcanzar y qué métodos utilizarías? Escribe tus respuestas en relación a solo 2 de los casos que deseas enfocar, uno para cada categoría de situación como se presentan aquí abajo. Y el primer caso es de Raquel y de Oscar. Están decidiendo casarse, se aman y se conocen demasiado bien, y de hecho se conocen tan bien que tienen relaciones sexuales activas sin casarse, y consideran que no necesitan pasar por el proceso de orientación matrimonial. ¿Qué papel desarrollarías en estas personas? O sea, ¿qué opinas o cómo se podría acompañar a estas personas? Aquí viene otro ejemplo, el de la mamá de Susana, el de Rafael, el de Jorge. Vienen situaciones críticas, el de Rolando, el de Pedro, el esposo de Diana, el de Beatriz. Van a escoger 2 de los casos y eso lo van a hacer como tarea para esta semana. ¿Les parece bien? Aparte de que van a contestar los ejercicios. Tenemos a mi hermano, hombre, se me olvida tu nombre, hermano de Honduras, que estás como user. Adelante, adelante. Wilfredo, dime, Wilfredo, alguna... Bueno, hermano, sí, la semana pasada no estuve con ustedes porque estaba en una parte donde se iba la señal, estaba en una montaña, ¿va? Entonces yo pedí disculpas ahí, pues le mandé
porque no podía, pues, ahí iba, se venía la señal y estaba en una parte donde no, y era bien helado, hermano, ahí tuve que tirarme en una cama, creo que me miraron un poquito en la pantalla así, porque me tiré así, porque estaba el hielo y no andaba ni con qué cubrirme, pues, andaba, Ok. estaba pelado, sí, bueno, lo que estaba observando de las preguntas cerradas, creo que es como cuando le daban antes que unos 10 positivas que decían, esta va a ser una diapositiva dialogada y una pura. Entonces así viene parecido, ¿va? Como cuando es pura es cuando uno solo hace la pregunta o solo expone. Entonces en esa interrogatoria pues, es como que uno la pregunta la entiendo yo de esta manera, que solo le pregunto y responde, pregunta y responde. Y ya lo que es el dialogado es lo que sea abierto, ¿va? Puedes hacer esto y esto acá, así voy entendiendo, no sé si me estaré entendiendo un poco. Es correcto, Wilfredo. Todo lo que lleva a la persona al diálogo son preguntas abiertas. Abiertas, ajá. Todo lo que lleva a la persona a preguntar, a responderte un sí, un no, un tal vez, un más o menos o una palabra, son preguntas cerradas. ¿Verdad? Ah, excelente. Entonces Falso, sí, falso, verdadero, cierto, sí, no, tal vez, más o menos, son preguntas cerradas. excelente. Entonces creo que sí voy entendiendo un poquito mejor porque estaba observando ahí, entonces digo, me acordaba de que antes habían expositivas que no eran diapositivas, sino que expositivas que ponían un cartel y uno exponía, entonces decía, vamos a exponer y esto va a ser una expositiva pura, ¿va? Que solo así, como pregunta cerrada. Ok. Sí, no. Y la otra, la dialogada, es la que uno puede opinar y el que está escuchando puede decir también preguntas. Entonces, así como pregunta abierta y pregunta cerrada. Así lo entiendo de esa manera. Entonces creo que así vamos bien. Entonces voy entendiendo bien, hermano, lo que es, Sí, sí, lo que es. sí. Sí, sí, Wilfredo. Otra que les puede ayudar también para entrar más al diálogo y a las preguntas abiertas. De repente te pregunta algo el aconsejado, te pregunta y te responde y tú le respondes con otra pregunta. Por decir, de repente los niños, ya ven que los niños de repente hacen cada pregunta, como amamos a los niños y a las niñas. Oye, papá, o de repente vamos a poner un ejemplo, ¿no? Del hijo, de la hija, ¿y cuántos colores existen? Por decir un ejemplo. Y tú respondes, ¿tú cuántos crees que existen? Ah, no, pues yo pienso que está y ya ellos comienzan a dar la respuesta, Ellos ¿verdad? mismos, sí. Y en este arte de hacer preguntas, esto es bien interesante que algunas preguntas que de repente el aconsejado o el paciente te va a hacer, que estés tú alerta, porque tú eres el terapeuta, tú eres el que está dominando la sesión, porque estás en una escucha activa y le respondes con otra pregunta. Y cuando respondes con otra pregunta, él mismo se da la respuesta. Esto se hace en el coach, ¿verdad? Ajá. Porque lo llevas de un lenguaje descriptivo a un lenguaje proyectivo, porque ¿cómo te das cuenta de que es un lenguaje proyectivo? Porque está encontrando la solución. No, sí, cierto, entonces estoy necesitando hacer esto, hacer esto, hacer esto. Oh, ya me di cuenta que tengo que hacer este cambio. Pero no se lo dijiste, no se lo dijiste. La persona solita, a través de las preguntas, a través del acompañamiento, fue, encontrando yo les digo a los pacientes ya cuando ellos están por terminar, realmente lo único que hice aquí fue acompañarte, pero la respuesta tú la tenías, no la conocías. Pero la respuesta para los problemas que traías estaban en ti. Pero estabas como en un laberinto, como en medio de humo, no veías. Pero como nosotros estamos fuera, no estamos nosotros en el problema,
Entonces nosotros vemos y a través de lo que vemos, entonces comenzamos a usar el conductismo, a usar la terapia gestal, o a usar la teoterapia, usar el coach, o usar todas las herramientas que tenemos y ver qué es lo que ocupa la persona para poderlo llevar, para que vea, para que se dé cuenta, para que entienda, para que reflexione y se haga un cambio, una transformación en la persona. Sí, es excelente, hermano. Mira que el otro día yo me sentía un poco como enfermo, ¿va? Sentía como que me había subido la presión y andaba un poco, pero yo sabía, yo me tomaba la presión, y salía bien, pero yo tengo que saber por qué me siento mal y la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, todo está bien. Entonces me fui para el hospital. Yo necesitaba que me dijeran algo, la terapia, ¿verdad? Entonces me fui, llegué al hospital, me atendieron en emergencia y no, usted está bien. Usted, mire, yo ya me la había tomado, pues yo puesto el oxímetro, ya todo estaba bien. Pero yo tenía que cosa que me sentía mal. Entonces me dice, usted lo que tiene es un poco de ansiedad. Usted lo que tiene es ansiedad. Entonces con eso me volví a regresar, me tiré de rodillas, me puse a orar y no estoy bien, no volví a poder hacer nada, solo lo puse en las manos de Dios y ya estoy bien. Entonces necesitamos ese apoyo que lo que usted está diciendo ahorita es muy importante y creo que poniéndolo en práctica y esto vamos a poder ayudar a los demás. Ok, Wilfredo, pues bueno, gracias por la aportación, Wilfredo. Vamos a cerrar, vamos a terminar y voy a aprovechar la aportación de Wilfredo. Esto ahora sí como un extra, ¿verdad? Como no viene en sus apuntes. Algo que te va a ayudar para la ansiedad. Y lo puedes hacer a través de la respiración. Nosotros sabemos que la respiración es el soplo de vida. Nosotros sabemos que cuando respiramos, allí está la esencia de Dios. A través del aire, a través del oxígeno, se infiltra en nuestros pulmones, se involucra en nuestro sistema sanguíneo y comienza a circular por todo nuestro cuerpo y se cumple la palabra que dice, y por ti correrán ríos de agua viva. Y ahí está, en esos ríos. A veces no nos damos cuenta, pero las 24 horas están corriendo esos ríos de bendición, porque la presencia de Dios está en nosotros. A veces no somos sensibles o ignoramos su presencia. Entonces, pongo una mano la mano izquierda en mi estómago, pongo la mano derecha en mi corazón, busco la forma de estar sentado de una manera derecha y comienzo a hacer unas respiraciones en las cuales respiro por la boca, respiro por la nariz y exhalo por la boca. Y esas respiraciones cada vez van siendo más profundas. Esta respiración, la mano en tu estómago, es para que cuando tú respires, sientas cómo tu estómago crece. Se le llama la respiración diafragmática. ¿Por qué utilizar esta respiración para la ansiedad, para los momentos de crisis, de depresión o de dificultad? Porque cuando tú estás en un momento de crisis, de ansiedad, de que no sabes qué decisión tomar, entras, se contraen tus órganos, de tal manera que tus órganos tienden a irse hacia arriba. Y es lo que de repente te provoca una ansiedad, una desesperación, una angustia, una preocupación. Entonces, cuando tú comienzas a respirar y no estoy hablando de respiraciones de 5 minutos, de 10 minutos, dependiendo del problema que tú tengas, hay que mandar los órganos nuevamente a través de la respiración. Por eso respiro y mi estómago crece. Yo siento en mi mano cómo crece mi estómago y cuando exhalo, siento cómo mi estómago casi quiere pegar mi columna. Y ahí estoy en este constante movimiento, inflando, desinflando. Entonces, esta ansiedad comienza a bajar. ¿Por qué? Una,
porque creo que Dios está tomando control en mi vida. Eso es base para nosotros como cristianos. Y otra, porque los órganos vitales se comienzan a acomodar y dejan de estar alterando una función dentro de mi cuerpo de manera anormal. Así que cuando estés en una situación como estas, también primero practícalo tú, después llévalo con tus pacientes. Si estuvo un profesor con nosotros en una clase que nos enseñó también esta parte de las respiraciones hace algunos meses. Se las voy a compartir porque no está libre en la red. Se las voy a compartir y te va explicando. Él trabaja la hipnosis. Nada más que algunas palabras, no sé si todavía ya estén maduros como para poderlas pues hablar con ustedes, pero él trabaja la hipnosis y tú escuchas su voz y no, hombre, entras en otra dimensión. Es católico, es allá de Chile, no es cristiano, pero tiene mucho que aportar y tiene mucho para bendecir la vida de nosotros. Como ya somos libres de la religión, ya no encasillamos, ya no dogmatizamos, entonces sabemos que si el Espíritu de Dios está en la persona, tiene algo para aportar para nosotros y tenemos algo para aportar para los demás. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, unos minutos sumamente muy nutridos, muy importantes, donde nos has sorprendido, Espíritu Santo, con todo lo que nos has dado esta noche. Gracias por la reflexión. Gracias por la meditación. Gracias porque tú sabes lo que nosotros necesitamos. Gracias porque los alumnos, los compañeros que no pudieron estar de manera presencial, yo sé que cuando estén escuchando la clase, van a ser ministrados de una manera importante, no solamente al escuchar la lectura, sino también la participación de mis compañeros, porque cada participación de ellos abre un diálogo, abre una aportación. Y allí estás tú, Señor, ministrándonos y hablándonos con esa sabiduría, con esa paciencia y con ese amor que solamente tú sabes dar. En el nombre de Jesús te pedimos de fuerza y de fortaleza, de entendimiento, de discernimiento, para recibir con responsabilidad este llamado tan noble como lo es la consejería familiar. Porque el día de mañana estamos hablando de que es muy probable de que muchos de los que estén escuchando esta clase aprendan a vivir de este ministerio, porque tu palabra dice que es el obrero es digno de su salario. No estamos viviendo de tu obra, nos estamos capacitando, nos estamos profesionalizando para poder dar algo mejor, no para ponerle un precio, pero sí es digno de que podamos vivir de lo que nosotros hacemos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.